Felicitaciones a los compañeros de la corriente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Daniel, a Gabriel, a Mara, a todos los compañeros que trabajaron en la organización y a ustedes que estuvieron debatiendo a partir de las 2 de la tarde. Si soy un poco disperso, les pido que le echen la culpa que yo estoy debatiendo desde las 10 de la mañana en Rosario. Entonces empezamos nuestro plenario en Rosario a las 10 de la mañana y terminamos más o menos a las 2 y de ahí vinimos para acá, así que puede ser que no salga lo preciso que salieron las intervenciones de los que me precedieron en el uso de la palabra. Y tomen lo que voy a decir como un aporte al debate. Nadie piense en esto, Daniel lo decía, digamos, ¿no? Cuando uno siente que hay una etapa de debate, también uno se horizontaliza. Entonces es un aporte al debate de cada uno de los compañeros y nadie sienta que lo que digo es menos aún una bajada de línea, una verdad absoluta, ni mucho menos, digamos, ¿no? Sino es lo que pienso y lo voy a decir con muchísima sinceridad. Está claro que el macrismo tiene un proyecto hegemónico en la Argentina. Macri no es Macri solamente, digamos, siguiendo lo que decía Néstor, Mauricio es Macri. Bueno, Macri no es Macri. Macri es Macri, es los poderes estables más reconocidos en la Argentina, los grandes empresarios, los grandes grupos mediáticos, el sector financiero. Hacía tiempo que Estados Unidos no jugaba una partida tan fuerte alrededor de un presidente en la Argentina, o sea que tiene claramente el apoyo del Departamento de Estado. Lidera sin ninguna duda el oficialismo, no hay duda en el liderazgo del oficialismo, eso es Mauricio Macri, la coalición electoral. Intenta vertebrar una oposición. Macri no solamente se contenta con liderar el oficialismo, sino que intenta vertebrar una oposición. A veces le llama opositores responsables, a veces les llama opositores democráticos, lo expresa de diferentes maneras, o aquellos dirigentes políticos que colaboran. Es duramente descalificatorios cuando aquellos dirigentes políticos que él presupone que colaboran dejan de colaborar por un instante, ¿no? Pero ciertamente intenta construir un mundo político. El proyecto de Macri no es solamente liderar el oficialismo, sino que construir una democracia, a mi criterio, que como todas las democracias de la derecha, son democracias de baja intensidad, son democracias de baja representatividad, son democracias en donde el vehículo para desprestigiar a la dirigencia política está a la orden del día, porque las democracias de baja intensidad con dirigencia política desprestigiada son aquellas democracias en donde el poder corporativo tiene mayores condiciones de imponer determinadas situaciones y determinadas presiones. Y construye un teatro, como yo le suelo llamar, decir, la Argentina oficial, ¿no? Y en esa Argentina oficial conviven oficialistas y opositores responsables. Esos oficialistas y opositores responsables, todos los fines de semana, en las páginas de Van der Kooi, de Blanc, de Morales Solá, encuentran su recompensa. Son bien tratados, son bien ponderados, desfilan por los canales de televisión, de televisión oficialista. Obviamente que el Frente Renovador está allí, a mi criterio. Obviamente que la mayoría del bloque de senadores del PJ está allí. Obviamente que un sector del Consejo del Partido Justicialista también está ahí. En esa categoría de oficialistas y opositores responsables. ¿Quiénes quedan afuera de esa Argentina oficial que diseña Macri? Bueno, el kirchnerismo en sus distintas variantes, ¿no? Obviamente, la principal figura del kirchnerismo, podrá discutir cuánto representa o no, pero sin duda que es la principal figura del kirchnerismo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes que de alguna u otra manera seguimos reivindicando
a ese proceso político. Los dirigentes de los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, todos aquellos que se atreven a interpelar este orden constituido. Permanentemente, esos dirigentes que están fuera de esa Argentina oficial son tentados a subirse a esa Argentina oficial, a darle el abrazo eroso. La tentación, Jorge Tayana me hacía una referencia que yo siempre decía, de que había que hablar más con los otros que entre nosotros. Estoy convencido que los últimos años de nuestro gobierno fuimos un espacio político endogámico. Nos acostumbramos a aplaudirnos muchos entre nosotros y a avivarnos muchos entre nosotros y escuchar poco a lo que estaba sucediendo afuera. Pero en esa época que yo decía eso, también decía que había que evitar la tentación de ser políticamente correcto. Que lo que hay que hacer siempre cuando uno define en términos de acumulación de poder, ser ideológicamente correcto. De esa manera vos no te vas a equivocar donde te paras. Que la tentación de ser políticamente correcto es una tentación que aparece permanentemente en la vida política y que la derecha utiliza claramente esa tentación. Entonces, a ese proyecto hegemónico del macrismo hay que ofrecerle consensos opositores antagónicos. Está muy bien lo que dicen los compañeros y lo que escuchaba decir los compañeros. No es momento de nosotros como kirchneristas hacer kirchnerismo en la sociedad. Sería un grave error. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es buscar líneas de trabajo y líneas de consenso que nos permitan interpelar a este modelo hegemónico que tiene el macrismo en la Argentina. El modelo hegemónico es un modelo de perpetuación. No es un modelo de perpetuación que tendrá planes y variantes. Tendrá la reelección de Macri, tendrá la elección de Massa como variante dentro del sistema. Lo que no tiene es la posibilidad de que un espacio político, llámese como se llame, vuelva a gobernar como gobernaron Néstor y Cristina durante 12 años. Eso es lo que no se contempla. La persecución hacia el kirchnerismo tiene un único objetivo, que es hacer tronar el escarmiento de los poderes corporativos. Quieren decirle a los argentinos que la Argentina puede ser gobernada como la gobernaron Néstor y Cristina o como la gobernó Perón y Evita una vez cada 50 años, 10 años, pero nunca más. Entonces, a ese consenso opositor antagónico, que se podrá decir Frente Ciudadano, se podrá decir construir mayorías opositores amplias, necesariamente tiene que ser así. No podemos permitirnos que nadie que esté fuera de esa Argentina oficial, participe de ese consenso opositor. La tarea nuestra como fuerza política tiene que ser viabilizar esos consensos opositores. La tarea nuestra como fuerza política tiene que ser transitar esos caminos con nuestra verdad relativa, como le gustaba decir a Néstor. Si hay que ir con nuestra verdad relativa, no somos propietarios de la verdad absoluta. También esto tiene que ver con el pasaje de oficialista a opositores. Uno construye hegemonía cuando está en el poder. No puede construir una hegemonía cuando está en la oposición. Cuando uno está en el poder necesita fidelizar una idea, construir permanentemente mayorías alrededor de esa idea. Cuando uno está en la oposición, lo que necesita es juntar consenso para interpelar a aquel que está en el gobierno. Porque la interpelación al que está en el gobierno también tiene que ver con la gente. A nosotros nos resulta muy simpático en nuestro discurso político decir que aumentó la pobreza, que hay argentinos que tienen hambre, que hay argentinos desocupados, que hay argentinos que perdieron su trabajo. Ahora, ese argentino que perdió su trabajo, ¿qué le vamos a decir? ¿Esperar 4 años? ¿Que cuando volvamos nosotros va a volver a tener trabajo? No, tenés que ofrecerle una alternativa ahora. Y la alternativa ahora es construir
esa fuerza social que frene, que intente que se modifiquen las políticas, como fueron las multisectoriales. Las multisectoriales que se generaron alrededor del tarifazo son demostraciones de unidad popular opositora. Son Frente Ciudadano. Estaban allí todos, los que votaron a Scioli y los que votaron a Macri. Los kirchneristas y los no kirchneristas. Peronistas, radicales y de todos los pelajes. Y ciudadanos independientes, que fueron y plantearon una cuestión de esas características. Y pulularon. Y le metieron al gobierno en el principal problema político que tiene el gobierno, porque no tiene solución. Porque la única solución que le queda al gobierno es apelar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ustedes creen que los personajes que tenemos en la Corte Suprema de Justicia van a tener para votar y después volver, como por ejemplo Rosati, que vive en el centro de la ciudad de Santa Fe? Porque van a ser los responsables del 400, 500, 600% de aumento. No tiene solución. Y el día que la acordada, que la Corte diga nos vamos a juntar para hacer la acordada sobre el tarifazo, van a tener el Palacio de Tribunales rodeado. Entonces, esa acción que empezó por alguien, que ahora se están juntando las multisectoriales, el otro día hubo un encuentro en Luján, es una expresión clara de frente opositor, de unidad opositora. Y está claro que nosotros tenemos que estar ahí alentando. Y está claro que nuestros compañeros no tienen que estar allí ni siquiera intentando liderar. Si hay que liderar para impulsar, se impulsa. Y si no, hay que empujar. Si no, hay que empujar. También hubo Frente Ciudadano y Unidad Opositora en la marcha de la CGT. También, como decía Daniel, en la movilización de los docentes y de los estudiantes universitarios, cuando plantearon claramente la defensa de la universidad pública. Entonces hay diferentes hechos, o mañana en la movilización que organizan los compañeros alrededor de la cuestión de San Cayetano, o en los diferentes piquetes que hay. Hay piquetes que no salen, pero están en todos lados. Cada vez que hay un cierre y que hay un despido, hay compañeros movilizándose y cortando una calle, una ruta. Al menos en la provincia de Santa Fe cada vez es moneda más corriente, situaciones de esas características. Y obviamente que la fuerza política nuestra tiene que estar allí, tiene que estar en esos lugares. Tiene que tratar de orientar, de decir claramente que la orientación es en contra de este modelo, en contra de esta política económica, como había que estar al lado de EVE. Como había que estar al lado de EVE. Porque nadie puede creer que los carros de asalto, el helicóptero, la infantería, el jueves, el horario, todo, tenía que ver con, te la muestro que intimido, ¿me entendéis? Que tenía que ver con esa lectura. Tenía que ver con que si todos somos iguales ante la ley, está claro que todos somos iguales ante la ley, que todos nos tenemos que someter a la justicia, que todos tenemos que seguir el ejemplo de Cristina, pero también tenemos que decir las cosas que pasan hacia el interior de la justicia. Entre otras cosas, una de las grandes deudas pendientes nuestra, la reforma del Poder Judicial, porque llegamos tarde y llegamos mal a la reforma con las leyes de la democratización de la justicia. Llegamos mal porque fuimos a tratar de imponerlo con el número sin generar el consenso necesario, como hicimos por ejemplo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como también, bueno, esto también lo dijo Cristina esa vez que reducimos los miembros de la Corte de 7 a 5, teniendo posibilidad todavía de colocar, de 9 a 5, teniendo posibilidad de designar 2 miembros más, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso está, que es ese el escenario. Ahora bien, esa construcción de unidad opositora en algún momento va a tener que tener una expresión electoral. No necesariamente esa expresión electoral va a ser única. Probablemente sea única, o no. O serán 2 o 3 expresiones electorales que se expresen en esa instancia. Entonces nuestra tarea política tiene 2 pasos.
Por un lado, fortalecer como militantes, impulsar escenarios de unidad opositora que sean capaces de que el gobierno retroceda en determinadas medidas, y por el otro lado, imaginarnos cómo tiene que ser la representación política de esa unidad opositora. Yo estoy convencido que si uno trabaja con generosidad, si uno va y construye con hidalguía, con sinceridad, sin mezquindades, sin intento de cuestiones de egos y esas cosas tan propias de la política, sin intento de malutilizar esa unidad opositora, uno va a tener mayor posibilidad de lograr ser esa representación electoral de esa unidad opositora. Y acá viene otra parte del debate político. Porque ahí también nosotros tenemos que mirar hacia nuestro espacio político. Y yo voy a aventurar y voy a empezar a decir qué es lo que pienso yo, o una parte de lo que pienso yo, del por qué perdimos. Y es paradojal lo que voy a decir, porque tiene paradojas. Nosotros perdemos la elección en la primera vuelta. No la perdemos en la segunda vuelta. La perdemos en la primera vuelta porque todos los consultores políticos y todos los asesores y todo el grupo político de un candidato que ya tradicionalmente moderado, le decían que se tenía que correr hacia el centro, que se tenía que deskirchnerizar, que tenía que tener una propuesta descafeinada, edulcorada. Nos corrimos tanto hacia el centro que en ese corrimiento hacia el centro nos cruzamos con Macri y con Massa y parecíamos todo lo mismo. Hay que decirlo también estas cosas. El debate principal del acto de cierre de campaña era cuántas canciones cantaba Montaner. Entonces, estas cosas también pasaron en nuestro espacio político. Y terminamos haciendo una pésima primera vuelta, que condicionó la segunda vuelta. Empezó la segunda vuelta. Nuestro candidato toma el mismo camino que tomó Insaurralde en las elecciones del 2013. Después de perder las PASO, ¿qué hace nuestro candidato a primer diputado nacional? Agarra y trata de imitar la agenda del que le había ganado. Incorpora la agenda de Massa. Terminamos perdiendo las elecciones generales por más diferencia. Después de unas 6 días, 7 días, en donde nuestro candidato intenta tomar la agenda de Massa y empieza a hablar del 82%, de meter los militares con el tema del narcotráfico y todas esas cosas que decía decía Massa, digamos, ¿no? Que decía Massa, en algún momento, porque salió la militancia, porque salió la gente inorgánicamente, la que no estaba organizada y demás, encuentra un rumbo de campaña y dice: acá hay dos modelos que se juegan. Acá no es Scioli versus Macri, acá no es naranja versus amarillo, acá hay dos modelos que se juegan. Y termina casi ganando la elección. Entonces, cuando profundiza una mirada ideológica de la elección, cuando tensiona ideológicamente a la sociedad, casi gana la elección. Cuando se desarma, cuando se trata de sacarse los pesos ideológicos, la termina perdiendo. Entonces, en una sociedad en donde cualquiera de nosotros que ha sido candidato te encontrás con cualquier consultor y te dice: no importa la ideología, lo que importa son los atributos personales de los candidatos. Esta Argentina, el 48,5% de los argentinos votaron por la continuidad de un proyecto. Yo quiero decirlo, compañero, Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Jorge Tayana, Axel Kicillof, Sergio Uribarri hubiesen sacado el 48,5% de los votos porque la gente votó el proyecto. Entonces, la verdad es que eso me lleva también a una reflexión. Nosotros hemos sido un movimiento político antisistema, un movimiento político que transformó una cantidad de circunstancias, pero a la hora de seleccionar candidatos hicimos lo mismo que hacen los partidos liberales: entrar en la encuesta por el lado de la imagen. Y resulta que en la Argentina, una Argentina que casi el 50% votó por un candidato que representaba un modelo,
con una clara mirada ideológica, sin importarle tanto el candidato, resulta que en la Argentina todos los candidatos que miden mejor en las encuestas desde hace 8 años son los candidatos de centro derecha. Todos los candidatos de centro izquierda aparecemos con una alta imagen negativa de rechazo del conjunto de la sociedad. Entonces hay algo que ahí no funciona. Hay algo que no termina cerrando en lo que ha sido la experiencia de la experiencia de estos últimos tiempos. Entonces, cuando yo me miro hacia el futuro y agrego una cosa más, digo, ¿qué es el kirchnerismo? ¿O cómo se construyó el kirchnerismo? Daniel lo decía. Construimos una mayoría, pasamos del 22% hasta el 54%, que fue lo más que sacó Cristina, desde el poder. Somos un movimiento político construido desde el poder. Cuando uno construye desde el poder, tiene los condicionantes del poder. No podés esperar a tener el mejor senador para tener mayoría en el Senado. Tenés el senador que tenés. Entonces necesitas mayoría en el Senado, necesitas mayoría en diputados, necesitas gobernadores e intendentes que fidelicen en el territorio tu proyecto político, y toda gran parte de todo eso, dentro del Partido Justicialista, fue una tendencia que venía ya de la década del 90. Parte de lo viejo estuvo con nosotros. Alguna vez le dije a Néstor, lo más maravilloso de vos y Cristina es que hicieron una fuerza de centro izquierda con dirigentes de centro derecha. Entonces, parte de eso estaba, hubo impulsos renovadores, la transversalidad fue un impulso renovador, lo que Néstor y lo que Cristina le dio después del 2011 de participación a las organizaciones juveniles, la aparición de nuevas figuras, fueron impulsos renovadores, pero eso estaba. Entonces, no sé quién lo decía recién, también lo escuché, mientras estábamos en el poder, con el liderazgo de Cristina, con el ejercicio del poder, todas esas diferencias se licuaban. Después, era absolutamente admisible, lo decía Gabriel, que no estando en el poder, las diferencias se acentúen, los matices tengan más visibilidad, las miradas distintas tengan una mayor relevancia. Yo eso lo entendía. No creí que era para tanto, quiero decirlo con claridad. No creí que la mayoría de nuestros senadores iban a votar el acuerdo con los fondos buitre, ni creí que se iba a votar la reforma de la ley previsional, ni creí que al macrismo y al presidente Macri se le iba a hacer tan fácil construir mayorías parlamentarias sin ningún tipo de inconveniente, con colaboración de compañeros que fueron los mismos compañeros que defendieron las políticas más nobles que hemos tenido durante 12 años. Entonces, a mí me parece que en ese escenario también ahora al kirchnerismo o al movimiento que querramos o al movimiento que quiera representar esa mayoría opositora o ese consenso opositor social que se conforme, uno tendría que tratar de que cuando se conforme en la lista de candidatos, por lo menos no se ponga el candidato más conocido y se trate de poner al mejor compañero. Entonces, para tratar de evitarnos, no para que cada compañero nuestro que sea candidato sea ni Lenin ni Trotsky, digamos, ¿no? Sino simplemente para saber qué es lo que va a hacer cuando llegue, digamos, ¿no? No es tampoco un nivel de demanda ni nivel de exigencia lo suficientemente importante. Entonces, a mí me parece que ese espacio político tiene, digamos, ¿no?, la posibilidad de construir una situación en este sentido, ¿no?
no hablar de la tensión que existe en el peronismo, me parece que también es esconderse. Hay una tensión. Hay dirigentes que reconocemos más los 12 años, reconocemos más el liderazgo de Cristina, y hay dirigentes que reconocen menos los 12 años, que reconocen menos el liderazgo de Cristina. Hay dirigentes que tienen una mirada de más comprensión, de más confluencia, no sería el tate, de más comprensión con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, la verdad es que el peronismo no es la primera vez que ha tenido tensiones desde la recuperación de la democracia. Y las ha resuelto siempre a través del voto popular. Entonces, por ahí las elecciones parlamentarias, no digo que sea así, pero digo, por ahí las elecciones parlamentarias es una buena oportunidad de preguntarle a los peronistas si quieren un peronismo más cercano a Cristina o un peronismo más cercano a Macri. Entonces, también ese escenario es un escenario que uno puede intentar analizar e intentar reflexionar sobre el futuro, digamos, ¿no? Entonces, para ir redondeando y agradeciéndole a todos los compañeros, yo creo que hay que definir claramente que el oficialismo, o a lo que nosotros tenemos que enfrentar, no es solamente Macri ni Cambiemos. Es un escenario o un bloque de poder mucho más importante. Que yo trataría, al menos, que el caballo de Troya no se me meta dentro del espacio opositor. Que trataría de fortalecer ese escenario de unidad opositora, de participar en todas las acciones, que sean acciones que confronten, que interpelen al gobierno de Mauricio Macri, y trataría de construir una propuesta política con aquellos compañeros que sepamos que cuando vayan a ir a sentarse en una legislatura, en un consejo municipal, en una cámara de diputados, en una cámara de senadores, fundamentalmente van a hacer lo mismo que dijeron que iban a hacer durante la campaña electoral. Muchas gracias, compañeras y compañeros.